Hay que ser sincero aquí en el público. Para aprender a ser constante, tienes que pasar por baches en el camino que te ayudan a no tambalear. No sé si me doy a entender. Mayormente no quiere pasar pruebas, que es lo que te lleva a ser constante en los caminos del Señor. Los jóvenes ni siquiera saben la definición de qué es tener depresión. El maestro, me cansé. Voy a soltar esto aquí. Aquí nadie me escucha. Yo predico y nadie hace lo que yo digo. Se me presentó la oferta de pecado. Me tiró la tipa. Tú tienes deseo de pecar. Tú no tengas una oración grupal. Vemos grandes hombres millonarios con influencia, con poder, convirtiéndose a Cristo. ¿Qué nos demuestra eso? Que tú puedes tener lo que tú tengas. Y si tú no tienes a Dios, tú sabes que no tienes nada. Bienvenidos a Allá de Podcast. No olvides suscribirte, no olvides darle like, no olvides activar la campanita de notificación para que sigas recibiendo este contenido de calidad y sobre todo basado en la palabra de Dios. Señores, hoy tenemos algo tremendo y yo quiero que nosotros recibamos con un fuerte aplauso. No Adrián Almonte, Adrián Almonte ya es parte de la casa, pero tenemos a alguien más que especial aquí con nosotros. Recibamos con un fuerte aplauso a Roselyn Tamares. Santo Dios. Manita mía, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy agradecida con la invitación de poder estar aquí, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios, lo que Dios nos va a hacer. Aquí estamos feliz. Estamos bien. A fluir. Almonte está activo. Miren, nosotros como jóvenes, dentro de un mundo cristiano que amamos al Señor, buscamos del Señor, sabemos que tenemos múltiples tentaciones, sabemos que tenemos múltiples ataques, lo cual provocan que nosotros caigamos y vayamos al pecado e incluso que nosotros nos alejemos de Dios. Y se nos hace un poquito difícil a nosotros poder mantenernos o poder establecernos por mucho tiempo, o mejor dicho, para toda la vida en este camino. Así Amén. es. Y como dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. También nos dice el libro de Mateo en su capítulo 11, a la altura del versículo 28 al 30. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hay en ocasiones que lo más difícil a nosotros como cristianos se nos puede hacer es la constancia en las cosas espirituales, la constancia en las cosas que nosotros deberíamos de tener más enfoque y ser diferente. Y la constancia se define como la consistencia en sus acciones y compromiso en sus metas. En lo que yo estudiaba el tema encontré un ejemplo que me encantó y quiero compartirlo con el público. Y dice: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro es fácil. Lo difícil es criar un hijo, regar un árbol y que alguien lea un libro, porque se lleva y se necesita constancia. Pero no todo el mundo quiere pagar el precio del sacrificio. A veces tú dices, yo quiero hacer esto o yo quiero lograr X cosa, pero no quieres comprometerte. Y nosotros como jóvenes a veces estamos activos en la cosa de Dios, pero alguien viene y nos habla mal o alguien no está de acuerdo con lo que nosotros queremos transmitir y nos apagamos. Y es un gran error. Cuando el Señor a nosotros nos manda estar enfocados todo el tiempo en Él. Y a veces la constancia se nos va. Cuando nosotros queremos llevar todas nuestras cargas o todas las cargas sobre nosotros, cuando Jesús nos está diciendo, tráiganmelas y yo los haré descansar. Cuando nosotros tenemos mucha presión encima por querer nosotros brillar, por querer nosotros tener la primicia y no darle las primicias a Dios, Santo Padre, viene el cansancio espiritual y lo que no nos va a dejar avanzar. Y una vez de que una persona se vuelve inconstante, es difícil volverse a levantar. Es difícil dentro de los caminos de Dios ser verdaderamente constante. Pero las personas que sí llegan a ser constantes son las que ven las cosas sobrenaturales de parte de Dios. Amén. Una de las cosas que se recalca en esta juventud es que esta juventud quiere todo muy rápido. Le quiere la cosa muy instantáneamente. Quiere que, yo le pedí a Dios un carro y ya mañana ellos quieren tener ese carro. La juventud de ahora
mayormente no quiere pasar pruebas, que es lo que te lleva a ser constante en los caminos del Señor. Muchas veces viene y tú estás pasando por un proceso y ellos dicen, ay, este proceso, ellos piensan que se van a morir en ese ¿Le proceso. gustan los procesos a usted? Félix, A deja nadie la le gusta, muchacha. Félix, pero hay que No, pero yo estoy pasarlo. preguntando Hay que para saber. pasarlo. Para aprender a ser constante, tienes que pasar por baches en el camino que te ayudan a no tambalear. No sé si me doy a entender. Claro. Un ejemplo en la Biblia de alguien que no fue constante son los hijos de Elí. No sé si te sabes la historia de Samuel. Cuando Dios llama a Samuel, que es cuando Samuel dice, heme aquí, Dios le dice que los hijos de Elí no van, o sea, por derecho, los hijos de Elí debían ir luego de su padre como sacerdotes, por así decirlo. ¿Qué pasa? Ellos corrompían al pueblo y ellos se criaron, vamos a decir, desde chiquitos en la palabra de Dios, para hablar así. Desde chiquitos en la palabra de Dios, ellos fueron criados y cuando ellos llegan grandes, ellos vienen, desalborotan al pueblo, bla, 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 hacen que el pueblo peque. Y Dios dice, Dios elige a Samuel, que ha sido constante en los caminos desde que su madre se le entregó a Dios. Y no fue como los hijos de Eli. Los hijos de Eli no fueron constantes y no podían tomar el mandato. Tú no ser constante lleva a que, no que pierdas el propósito que tiene en tu vida, pero lleva a que lo retrases. Aleluya. Sí, me entiendes. Cuando tú vas en el camino y tú vas a llegar a ese mueble, tú te tambaleas 20 veces en el mismo hoyo, tú no puedes llegar a ese mueble en el tiempo que dijiste que ibas a llegar. Entonces, tú ser constante lleva a que, ok, me caí, pero tú no puedes guiarte de que llevarte de eso, de que, ay, yo siempre me caigo y no soy perfecto y, ay, Dios mío. Lo más víctima lo queremos hacer cuando muchas veces caemos en el mismo pecado. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa constancia en el camino para poder llegar a la perfección de Él y parecernos a Él. Amén. Amén, Rosalind, pero Almonte, aquí nosotros estamos hablando que debemos ser constantes, que debemos de permanecer. Hay que ser sincero aquí en el público. Aquí todos nosotros como jóvenes tenemos un ADN pecaminoso y cada uno de nosotros tenemos tentaciones y que la propia Biblia dice que cada uno de nosotros somos tentados conforme a nuestra propia concupiscencia, o sea, nuestro propio deleite, lo que a nosotros nos gusta. Como yo, si soy tentado mediante a lo que me gusta, como yo, si tengo un ADN pecaminoso, puedo ser constante o puedo perseverar en los caminos del Señor. Mira, yo hablaba con mi líder el miércoles, si mal no recuerdo, y el líder me decía algo. Una cosa es tú ser sentimental y otra cosa es tú ser sensible. Los jóvenes son muy sentimentales y entonces quieren sentir mal por absolutamente todo. Nosotros vivimos en una generación que si no siente, no ora. Si no siente, no habla. Si nosotros nos llevamos del sentir, no vamos a avanzar. Ay, nunca. Yo voy a orar aunque yo no sienta la presencia de Dios. Santo yo Padre. voy a predicar aunque yo no sienta la presencia de Dios. Porque la Biblia no me dice que Dios está conmigo. Amén. Yo oro por confirmación, pero yo tengo que entonces esperar sentir que el Señor me está mandando a predicar cuando en su palabra dice id y predicar. Aleluya. Es que a veces nosotros estamos tan falta de el complemento que es la palabra de Dios que nos volvemos locos, entonces entramos en esa desconcentración. ¿Tú sabes alguien que verdaderamente fue constante en la Biblia? ¿Quién? Jesús. Santo Padre. Jesús duró, El maestro. Jesús duró en su ministerio formando 12 discípulos. Y si nosotros vemos los discípulos y analizamos el comportamiento post-crucifixión, ninguno de ellos era digno de estar al lado de Jesús. Ninguno. Y miren a Pedro, un hombre con un temperamento colérico, impulsivo. Pedro quería hacer las cosas que Jesús ya hubiese pensado, pero sin pasar los procesos. Viene, le corta una oreja a uno, quiere que descienda fuego. No estaba trabajado, pero Jesús nunca lo soltó. A veces nosotros como jóvenes tenemos proyectos, tenemos planes que ya se le hemos presentado a Dios y Dios nos ha dicho sí. La sierva. Pero eso no va ahí. Dios santo. Eso es parte de los proyectos. Sí. Señor, que se Esos son planes a La futuro. añadidura son de un Sí, Señor, tú sabes. Pero entonces a veces tenemos planes de que yo quiero levantar una célula, de que yo quiero predicar, pero yo voy a predicar el miércoles, pero el jueves ya no.
Yo el viernes me levanté, como dice esta generación, depresivo. Los jóvenes ni siquiera saben la definición de qué es tener depresión para estar autodeclarándose cosas. Son psicólogos ahora de que los jóvenes tienen depresión y ansiedad. Vamos a denunciar aquí. Mi alma te alaba. No está bien. Para tú avanzar y crecer en los caminos de Dios, tú necesitas la constancia que tuvo Jesús. ¿Y cómo tú puedes tener la constancia que tuvo Jesús? ¿Cómo? Orando. Hablando con Él, claro. Mira, en mi pensar, uno de los requisitos para tú poder ser constante es tú nacer de nuevo. Tener disciplina. ¿Qué pasa? Muchas veces, muchos jóvenes no son constantes en los caminos porque se olvidan de dejar el viejo yo allá atrás y traer al nuevo, que es el que te va a llevar en el camino a ser constante. Aleluya. Porque muchas veces piensan en el yo hacía esto, yo, ¿y dónde queda Dios? Yo entiendo a veces que depender completamente de Dios te lleva a ser constante y que el camino, como el versículo que leíste ahorita, que el Señor va a tomar todas tus cargas. Eso es depender del Señor. Yo entiendo que cuando tú dependes de Dios, a ti ni siquiera te interesa el sacrificio que tú tengas que hacer para las cosas de Dios, porque tú entiendes que el sacrificio que Él ya hizo fue mucho mayor que el que tú estás haciendo ahora. Amén. Entonces, muchas veces eso es lo que tiene que tener disciplina, saber dejar al viejo yo allá atrás donde el Señor lo sacó y tomar al nuevo ser que el Señor puso en mí, que ese es el que va a caminar al lado de Jesús. Amén. Amén. Algo de constancia que yo veo es que hay una cosa que nos lleva a la constancia es nosotros poder abrazarnos de la presencia de Dios. Efectivamente. El profeta en una ocasión dijo, me cansé. Voy a soltar esto aquí nadie me escucha, yo predico y nadie hace lo que yo digo, profetizo y nadie me presta atención, ya me voy a soltar el ministerio, voy a soltar todo, me cansé, dijo el profeta en un momento. Pero dijo el profeta que cuando él dijo que ya se cansó, que no quiere predicar más, dijo que sentí un fuego dentro de él, sentí un fuego, una llama dentro de él que no permitía que él se alejara y que ni siquiera se alejara de su asignación. Y eso es lo que a veces nosotros debemos de entender, que una de las cosas que nos llevan a la constancia y más en los caminos del Señor es poder establecer esa relación con nuestro Creador, poder ser amigo de Dios, poder hablar con Él, poder decirle, mira Espíritu Santo, estoy aquí, quiero ser tu amigo, quiero conocerte. Eso es una de las cosas imprescindibles para que nosotros podamos ser constantes en la cosa del Señor. No, y que muchas veces piensan que tú ser cristiano significa tú tener la vida fácil, piensa que tú te conviertes y es color de rosa. No, la vida de un cristiano es difícil porque es tú correr contra la corriente, es tú ver todos esos jóvenes yendo a discoteca, Santo yendo a Padre. beber, yendo a teteo, como le ¿Se dicen siente mal usted, ahora. hermano? Cuando... No, jamás. Ah, ok. El Señor es lo mejor que me ha pasado. Amén. Oh my God. Siento power aquí. Pero vemos todo eso que ahora lo normalizan, como dice la Biblia, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo lo llaman bueno. Ahora eso es lo normal y tú no haces eso. A ti es que te dicen raro, a ti que te dicen, ay, pero tú eres muy aburrido. Es difícil, aparte de las pruebas y de lo que tienes que pasar en el mundo. Pero eso significa, como ya decía, juntamente crucificarte con Cristo y que Cristo te lleve a ti en el camino para poder ser constante en lo que es los caminos del Señor. Mira, en la iglesia de nosotros, el antiguo campamento fue Vasijas. El de los mejores campamentos. Como en ese campamento nos enseñaron a cómo ser una vasija, que Dios te reconstruye. ¿Usted una vasija? Y amén, claro, una vasija del Señor. El Señor me ha reconstruido Gloria a Dios. muchas veces. Pero ¿qué pasa? Tú tienes que ser constante porque tú eres vasija. Pero si la vasija se está moviendo, el Señor no puede depositar nada en esa vasija. No sé si tú no eres constante en ese camino, Dios no puede depositar la unción que Él tiene para ti si esa vasija se está tambaleando en cada momento y no deposita sus cargas en el Señor. Hablemos de Moisés. Moisés fue el líder de un pueblo totalmente inmaduro. Un pueblo que Dios quería que sea diferente. Le dio estatutos, le dio órdenes, le dio mandamientos, leyes, y ellos iban contrario a la corriente. Pero si Moisés no hubiese tenido la consistencia, no hubiese sido constante con ese pueblo, se pierde. En una ocasión Dios se le dijo, cuando Moisés está hablando con Dios en el monte, le dice, baja, que yo haré descender, y déjame que yo haré descender mi ira sobre el pueblo. Y Moisés se pone en el medio y dice,
Señor, ten misericordia de tu pueblo. ¿Qué van a pensar los demás? A Moisés le preocupaba lo que pensaban los otros pueblos acerca del pueblo de Dios. Le importaba la reputación de Dios. Le importaba cómo los demás iban a ver Dios que sacó ese pueblo de Egipto para dejarlo morir ahí. Y Dios le dice lo siguiente a Moisés, que es algo digno de admirar. Yo haré de ti un nuevo pueblo. Y podía, porque Moisés era del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Iba a estar en la promesa y Moisés no dejó. Moisés siguió intercediendo por el pueblo, siguió siendo constante hasta que movió el corazón de Dios y Dios le dice, he encontrado gracia en ti. Y me encanta cuando Moisés le dice, sí, Señor, ya yo sé que tú has pues, yo he encontrado tu gracia, pero ¿cuáles son las señales? Y él le dice, bueno, la columna de fuego y la columna de la nube. Y le dice a Moisés, pero que tu presencia no sea parte de mí. Si Moisés no hubiese tenido constancia, le dice a Dios en ese momento, suelta ese pueblo en banda, haz lo que tú quieras con él. Yo estoy cansado también, porque yo digo que nadie se cansó más con ese pueblo que Moisés. Que Moisés era que recibía todas las quejas, cuando todavía el pueblo está viendo las maravillas de Dios y todavía está gritando, porque de enojo como el pueblo decía, de que vamos a ser dioses que nos sacaron de Egipto, cuando anteriormente estaban glorificando a Dios de que Dios los sacó. Entonces, debemos de ser como Moisés, constantes. Debemos tener esa madurez de nosotros seguir intercediendo, de seguir apostando a esos planes, a ese propósito perfecto que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Tú estás orando por milagro. El hecho de que tú hoy no estés haciendo milagro no quiere decir que el Señor no te vaya a dar la unción. Sigue orando. Sigue siendo constante en oración. Tú estás orando por tu familia. Tú no puedes dejar de orar o tú no puedes orar semanal. Los lunes yo voy a orar por mi familia. Los martes yo voy a orar por el trabajo. Tú no tienes una oración grupal. Tú tienes que ser constante en esa oración hasta que tú muevas el corazón de Dios. Hay cosas que van a pasar en un tiempo determinado, pero hay otros que pueden llegar a mover el corazón de Dios. Y hay gente que no se preocupa por eso. David pecó y David movió el corazón de Dios a misericordia. Y eso es lo que nosotros debemos de hoy hacer. Buscar la forma de que mediante nuestra constancia mover el corazón de Dios. Hay gente que se le hace más fácil un sacrificio que la obediencia. Y la obediencia conlleva bastante constancia. Pero la gente no quiere oír eso. Cuando Jesús está diciéndonos en su palabra, yo quiero obediencia y no sacrificio. El sacrificio estaba en la ley, nosotros estamos bajo la gracia divina. Amén. Vamos a ser constantes, vamos a ser obedientes a las cosas que el Señor tiene para nosotros. Ser constante también, yo entiendo que no es el tiempo que tú tienes. De que, un ejemplo, no, yo tengo 9 años y tú tienes 7 años en la iglesia. ¿Cuántos años te tienes en la iglesia? 9 años. Wow. Desde joven. Gloria a Dios. Mi madre, ¿Y usted es mayor de edad ya? Ella tiene ese okay, no. ¿Y qué? A los siervos que están tirando. No, que yo. Espérate, ¿está comprometido usted? No, ¿Qué pasa, con papá? el Señor Jesucristo. Una pregunta. No, con el Señor Jesucristo está comprometido. Que Dios te dé el don de abstinencia, mi niño, y te quede así. No, ¿cómo así? El Señor manda que se multiplique, no tiene que te tiene que dar el don de abstinencia. Reprendo al enemigo. Decía ella. Muchas veces el ser constante no significa en el tiempo que tú tienes en el evangelio, no. Tiene que ver también con la madurez espiritual que tú puedas tener. Muchos jóvenes ahora no quieren llevarse de un consejo de un líder, de un consejo de alguien que tal vez sí tiene más tiempo que tú y es constante y te dice, mira, no haga esto de esta forma. Un ejemplo, no te juntes en oración con esta muchacha porque esta muchacha no es de Dios. Y dicen, ay no, que el siervo me quiere para amar mi vida, que ay no, Santo yo no voy a Padre. poder desarrollarme, y se quiere ir de la iglesia y lloran y al otro día suben un estado en depresión forever. Santo Padre. Di que sin idónea. No me lo hagas, no me lo hagas. Di que no es puya para nadie, pero sin idónea. Wow, Santo Señores, Feli, ¿qué tú como crees de decía, eso? Ey, varón. como decía Adrián, la obediencia te lleva a ser constante, a dejarte llevar de que Dios depositó en tu vida para que pudiera darte consejo. Eso es llevarte. Voy a hacer algo que a Feli le gusta mucho aquí. Testimonio, mi madre. Esto es lo que me gusta a mí. Yo soy joven todavía porque tengo 17 años, pero yo digo cuando yo era más joven, más pequeña,
Yo vengo a entrar a la iglesia teniendo 8 o 9 años. Mis padres se convierten a Cristo, yo digo que voy a la iglesia y empiezo a tener una doble vida. Una doble vida Santo. ¿Cómo así? Claro, ¿Qué una yo doble en la vida? escuela, yo no era cristiana, pero en mi casa Ay, sí. Ponte un mi camaleón, iglesia. entonces. Santo Padre. Un camaleón. Padre, Yo ten salía misericordia. de la puerta de mi casa y yo cambiaba de color. yo ahí era de otro color y cuando entraba a mi casa era otro. Pero la cosa es que yo era, porque miren, hasta para estar en el mundo hay que ser constante. Santo ¿Cómo así? Padre. Claro, siervo, porque usted no puede, como usted mismo dijo, ser un camaleón. Tú tienes que, o tú eres del mundo, o tú estás con el enemigo, o frío estás con caliente, pero no tibio. porque No queremos que nos Dios. pase como lo dice en la Biblia de Apocalipsis, que Dios le dio su rafagazo por ser tibia. Dios le dice a la iglesia, te vomitaré de mi boca. Y yo no quiero ser vomitada por la boca de Dios. La cosa es que estando más joven, yo estaba en este doble mundo. Después dije, no, yo voy a dejar de ser cristiana. Porque yo tenía Santo Padre. un vacío muy grande en mí. Yo tenía depresión, ansiedad diagnosticada, porque yo venía con mis padres a un psicólogo. Y yo tenía eso y yo entendía que si Dios no me lo llenaba, ya no me lo iba a llenar nada. Y yo decidí irme para el mundo. Y yo a buscar, no hice y deshice, porque yo tampoco duré mucho en el mundo y estaba pequeña. Yo tenía unos 15, 14 años. La cosa es que Dios me va a buscar a mi casa y me da un sueño. Y un sueño muy fuerte. La trajo. Le trajo de nuevo a los caminos ese sueño. Y el Señor me rescató. Pero yo era muy inconstante, porque incluso cuando el Señor vuelve y me rescata, yo no vivía esa doble vida, pero yo no era constante. Yo oraba como me sentía y se me jalaban. Si en mis redes decían, tenemos matutino, yo tenía que esperar que mi mamá viniera a despertarme a mi habitación. Santo Padre. Para yo levantarme a orar. Gracias a Dios por la vida de Katy. Y en medio del matutino yo me dormía. Ese era el caso. Mami me despertaba y yo ponía el cosa al lado de la cama y así. Y me acostaba igualito. O sea, yo soy el vivo ejemplo de no ser constante, aun cuando tus padres son cristianos, aun cuando tú llevas muchos años en el evangelio. Yo soy muy amiga de ese señor que está ahí. Y Lo de ese señor. Señorito, cuidado. Muy amiga. Y yo digo el ejemplo, uso mucho el ejemplo de que aunque yo llevo muchos años en el evangelio, yo le digo a Adrián, come Biblia. Yo no como Biblia, no, cuidado. Pues en el sentido de que hay muchas cosas de la Biblia que mucha gente dice, pero tú llevas muchos años, tú deberías de saber eso, yo no me la sé. Y yo tengo alguna duda y yo le digo, Adrián, ¿tú sabes esto de la Biblia? Y tal vez Adrián se lo sabe, pero yo no me sabía eso. Y yo tengo más años que Adrián en la iglesia, porque podría decir que estoy desde chiquita ahí. Entonces, no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con decisión. Yo voy a decidir ser constante. Yo decido ser madura espiritualmente y buscar el camino de Dios, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadiduras. Gloria a Dios. Hay un elemento importante ahí, que sin eso nadie puede ser constante. Y tú lo dijiste ahí, es con el compromiso. Y Adrián lo decía anteriormente, si nosotros como jóvenes no nos comprometemos con el Señor, no nos comprometemos con la obra del Señor, con la causa del Señor, realmente nunca seremos, porque señores, vivimos en un mundo cambiante, donde se nos presentan diferentes ofertas, donde se nos presentan diferentes cosas, y si nosotros no tenemos el compromiso, Señor, lo voy a hacer por ti. Señor, voy a ir por ti. Señor, voy a predicar por ti. Señor, voy a hacer esto. Pero si usted no tiene el compromiso con Dios, usted va a ser una persona inconstante en todo lo que usted haga. Amén. Usted tiene que tener como joven el compromiso que se me presentó la oferta de pecado. Me tiró la tipa. Ay, Dios mío. Me llegó la oferta de una historia en las redes sociales, de algo que provoque en mí el pecado. Pero Señor, tengo el compromiso contigo que no voy a caer. Amén. Crear ese compromiso con el Señor y tener como ese temor de no fallarle al Señor. Mírame, Señor, tengo el temor de no fallarte. Voy a ser constante, me voy a comprometer con tu obra. Es que no me interesa que yo esté cansado o que yo esté cansada. Es que yo tengo el compromiso de ir a la iglesia. Amén. No me interesa cómo fue mi día. No me interesa cómo me fue en el trabajo. Es que tengo el compromiso de, como dice mi Biblia en hebreo, no dejar de congregar, como muchos tienen por costumbre. Y debemos de comprometernos cada día, asumir el compromiso y decirle, Señor, yo me comprometo a tu obra, me comprometo a tu causa, me comprometo a tu evangelio para poder ser constante en todo lo que yo haga.
Pero tú sabes algo que no te deja a ti ser constante como joven. La autosuficiencia. La autosuficiencia es enemiga de Dios. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios siempre. Del Espíritu Santo, nuestro mejor amigo. Pero a veces yo creo de que yo soy el más fuerte, de que yo todo me lo sé, de que yo puedo con mis fuerzas. Cuando el Señor entonces está en la esquina así. Como está bien. Yo voy a ver cómo tú te caes. Dale. Dale. Yo te voy porque Jesús te deja. Pero llega un momento que me llama la atención cuando Pedro se está ahogando. ¿Qué Pedro dijo? Gritó, Señor, sálvame. Aprendamos como jóvenes a decir, Señor, yo te necesito. Oh my God. Aprendamos a decir, a gritar, Señor, necesito que tú intervengas en esta situación. Dejemos de ser hipócritas. ¡Santo Padre! Seamos sinceros delante de Dios. Tú tienes deseo de pecar. Hay gente que quiere luchar con el pecado. Cuando tu carne no quiere luchar con eso, es decirle al Espíritu Santo, a Dios en oración, Señor, yo quiero. Reconocer que tú quieres, pero yo por amor a ti no lo quiero hacer. Yo por amor a ti no quiero que tú lo permitas. Pero eso es la constancia. Pero mientras tú creas de que tú puedes con tu fuerza, tú no vas a llegar a nada. Y tú hoy vas a iniciar y mañana te vas a caer, pasado te vas a levantar y vas a seguir este transcurso. Hay una canción que dice, no sé si de Nancy Amancio, hoy me levanto y mañana Hoy me caigo y tú me levantas. Entonces, nosotros como jóvenes no, yo me enojo cuando escucho que dicen que los jóvenes de cristal, mentira, yo no pertenezco a esa generación. Y yo tampoco. Yo no Amén. pertenezco, yo pertenezco a la generación que lleva la antorcha de Jesús en la mano. Santo Esa Padre. generación que lleva la palabra de Dios sin importar las circunstancias. Sin importar que yo esté enfermo, que tenga gripe, que yo no quiera, que no me sienta bien. Esto no es por sentimiento. Si Jesús hubiese sido sentimental, no se sube en la cruz. Porque leemos en el libro de Mateo, ahí en el Getsemaní cuando él está orando, ¿qué le dice al Señor? Si es de ti, pasa esta copa de mí. Y luego que dice que se haga tu voluntad y no la mía, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Ya yo no, tú me compraste. Fue a precio de sangre que mi vida Jesús la pagó. Yo no me gobierno, eres tú que sabes. Santo Dígale- Padre. Dígale a Dios en este momento, Señor, rómpeme en 20,000 pedazos y álmame de nuevo. Sí. Realmente, señores, vamos a hablar del más fuerte de la Biblia, Sansón, que era el más fuerte. Sansón no pudo solo. Cuando Sansón lo atrapa, que él ya no tiene su fuerza, Sansón le clama a Dios para él poder derrotar a los filisteos cuando lo tenían amarrado, por así decirlo. Hasta Sansón, que era el más fuerte de la Biblia, no pudo con sus propias fuerzas y tuvo que clamar a Dios. ¿Por qué usted se quiere hacer el más fuerte? Santo Dios. Mire, ministro, la roca, no puedes sin Dios. No puedes sin el Santo Espíritu Dios. Santo. Y tú sabes que es asombroso. Vemos los jóvenes queriendo forzar la situación, queriendo fingir que son fuertes, cuando por dentro están desbaratados. Pero vemos grandes figuras que se están convirtiendo a Cristo. Vemos grandes hombres millonarios con influencia, con poder, convirtiéndose a Cristo. ¿Qué nos demuestra eso? Que tú puedes tener lo que tú tengas y si tú no tienes a Dios, tú sabes que no tienes nada. El tener a Cristo es todo. El tú morir, el que a ti te acusen, el que a ti te apedren por Cristo, es la verdadera ganancia del evangelio de hoy. Nosotros como jóvenes estamos llamados a ser los restauradores, a ser lo que vamos a levantar el altar de Jehová otra vez, ya que se acabe tal vez la fanaticada, tal vez la sinvergüencería que hay en los altares. Eso no corresponde a nosotros como jóvenes. ¿Y qué nos va a llevar a eso? La constancia. Aleluya. Rosely, yo quiero que tú le des ese último consejo a aquellas personas que nos están escuchando, que quizás en algún momento de su vida han sido muy inconstantes, a veces se caen, se levantan, se dejan vencer, otras veces triunfan. Quiero que te des ese consejo a esas personas que nos están escuchando. Miren, señor, va a sonar como un boche, no un boche. Fluye. Cójalo como un boche santo. No se lleve del me caigo, me levanto, porque usted va a fallar, obviamente, no es humano, tampoco se coja de esa excusa. Pero la cuestión es, como decíamos ahorita, es decisión. Yo pequé hoy, un ejemplo, y mi decisión es no pecar mañana, no pecar pasado mañana. Mi decisión es yo seguir al Espíritu Santo y buscar mucho más de Dios cada día que pasa, tomar la decisión de cargar mi cruz y seguir a Jesús. No podemos estar todos los días, me caigo, me levanto en el mismo hoyo, en el mismo hoyo, en el mismo hoyo, porque, señores, no se lleven de que David pecó, pero David era un pecado diferente. Se arrepentía. Y David se Escribió el Salmo arrepentía. 51. David se arrepentía. Entonces, señores, traten de mantener, lo primero, si usted peca mucho en una cosa, trate de mantener su mente ocupada.
Nunca esté solo, de que con la mente ociosa. Trate de mantener su mente ocupada en lo que es de Dios y en lo bueno pensar. Lo dice la Biblia, piensen en lo bueno. Y tome la decisión, incluso en este momento, ore y tome la decisión y el compromiso con el Espíritu Santo de usted caminar junto con Él y depender totalmente de Él. Ser amigo de Dios, tener compromiso, tener madurez, son cosas esenciales para una persona que es constante. Y si tú, que has pasado por momentos de inconstancia, hoy eres constante y tienes algo más para decir, en los comentarios escribe ahí cuáles cosas te han ayudado a ser constante hoy en día. No olvides suscribirte, no olvides darle like y nos vemos en el próximo video de La Llave Podcast.